Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto acompañarles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Yo soy Edwin Morón. El día de hoy estaremos hablando acerca de la semiótica del monumento. Para eso contaremos con la presencia del doctor Julio Horta. También tendremos la participación de Adriana Rodríguez en Alternativas del Buen Vivir, semanario de la UIM, Entretejidos, Voces y Visiones y de Comunidad en Comunidad. Quédense con nosotros porque ya estamos iniciando. Esto es Conexiones. Bienvenidos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues como les decíamos hace un momento, el día de hoy estaremos platicando acerca de los vínculos que hay entre los monumentos, que son escenarios conmemorativos de ciertas condiciones sociales, y un abordaje semiótico. Esta relación entre las instituciones, entre los escenarios de manifestación de la voluntad popular o del acontecer de una sociedad, pues de cualquier manera y de muchas maneras revelan significados importantes que pueden ser elucidados a través de esta disciplina que es la semiótica, Vero. Sí, así es, y es importante considerar que los monumentos no solo son un registro, digamos, de condiciones históricas, sino que también van sucediendo una serie de resignificaciones o condiciones que le van imprimiendo un significado distinto a estos y dependen, por supuesto, de imaginarios, de percepciones de los sujetos, de condiciones o de paradigmas precisos o propicios en alguna etapa de la historia o de los sucesos que atravesemos. Entonces de ahí que hace un giro o un cambio el sentido que tengan estos monumentos y también los espacios. Pues bien, toda nuestra apropiación de los espacios, como decíamos hace un momento, pasa por el componente simbólico o por el componente significativo. Precisamente de esa apropiación, de esa capacidad de resignificación de los espacios públicos es que versa nuestra conversación del día de hoy con el doctor Julio Horta. Pero antes de entrar de lleno a la conversación, vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir. Ya regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. El mito del desarrollo. ¿Por qué un mito? Pues porque nos han convencido que debemos desarrollarnos como países y como sociedades, porque aparentemente hay otros que están más avanzados y desarrollados y por lo tanto hay otros países que están más atrás o más atrasados. De hecho, cuando se empezó a hablar del desarrollo, se mencionaba a los países subdesarrollados, o sea, por debajo de otros. Pero luego, para ser políticamente correctos, se corrigió y ahora se habla de países en vías de desarrollo. Vamos al origen de la idea del desarrollo. Esa idea que surgió a mediados del siglo XX, cuando los estrategas que planifican el orden del mundo decidieron, después de la Segunda Guerra Mundial, reorganizar el sistema económico trazando políticas de desarrollo que planteaban la necesidad de impulsar el progreso de los estados. Vamos por partes. El progreso venía desde antes, con el discurso colonizador que plantea la necesidad de avanzar, de ir hacia adelante, de progresar linealmente hacia un futuro mejor, como cuando el hombre blanco le dice al jefe Seattle que es necesario comprar su tierra para construir el ferrocarril, porque va a llegar el progreso. Y para eso debe pasar por el hábitat del búfalo, por los cementerios, por las zonas ancestrales, para llevar el avance de la colonización hacia esas tierras. Si no conoces la carta del jefe Seattle, te la recomiendo. Volviendo al tema del desarrollo,
Esta idea o invención, como dirían algunos de sus críticos, se basa en el crecimiento de la economía de los países o regiones. Y este crecimiento debía y debe ser básicamente económico. Es decir, el desarrollo se basa en el crecimiento de la economía. Y ahí empieza el problema, que aún no está resuelto ni se resolverá hasta que se cambie el paradigma. Porque el crecimiento económico se basa en la producción y esta a su vez se sostiene en la extracción de recursos naturales, en el trabajo del ser humano y en la transformación de las materias primas. ¿O no? Porque hay países que solamente son proveedores de materias primas. Casualmente son los más atrasados, aunque sean los más ricos en recursos naturales o en la conexión con la madre tierra. Bien, desde el mismo momento en que nació el mito del desarrollo, surgen las voces críticas dentro de la propia economía, pues se preguntan cosas como las siguientes. ¿Por qué no se tienen en cuenta las diferencias de las sociedades? ¿Por qué la riqueza es solo la económica? ¿Dónde quedan otros valores o factores humanos? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Y qué pasa con las mujeres que no producen dinero en casa, pero trabajan para sostener el hogar? Y así un montón de preguntas que, a pesar de habérsele puesto apellidos y metodologías de medición distinta al desarrollo, siguen sin respuesta. Porque ni el desarrollo humano, ni el desarrollo sostenible, el desarrollo endógeno, el desarrollo integral y un largo etcétera de intentos por camuflar el verdadero problema resuelven el cambio del paradigma o el gran modelo del desarrollo. Se trata de meternos en un sistema que omite lo esencial de la vida en el planeta. Pues sí, el desarrollo es un mito y no un hito. Desde mi humilde punto de vista, con un enfoque muy personal y después de haber caminado por muchos estudios sobre el desarrollo, he concluido que el más importante, el único viable y posible para todos y que constituye la salida a este laberinto en el que estamos metidos como humanidad, es el desarrollo personal. Sí, lo que tú, lo que yo, lo que cada uno de nosotros puede hacer para desarrollar todo nuestro potencial en todos los sentidos de lo que somos como seres humanos. Ese es el verdadero hito del desarrollo que nos permitirá llegar al buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. ¿Te interesa la paz y la solución a los conflictos escolares y cuentas con una licenciatura? Te invitamos a que te inscribas en la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares, fundamentada en las herramientas teóricas, prácticas y metodológicas adecuadas para ejercer una docencia que lleve a la prevención y transformación de las violencias en la escuela y sus entornos. Te esperamos en la UIEM. ¡Inscríbete! Bien, ya estamos de regreso a Conexiones y como les adelantábamos, estamos platicando con el doctor Julio Horta acerca de la semiótica del monumento. Y antes de entrar en materia, voy a leer algunos datos relevantes acerca del doctor Julio Horta. Él es filósofo, semiólogo y comunicólogo. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta además con la licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Realizó el posgrado en Filosofía de la Ciencia en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. De la misma manera, hizo su doctorado en Filosofía de la Ciencia. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación en el área de Sociolingüística y Cultura en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente, el Dr. Julio se desempeña como académico y profesor de nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, impartiendo los cursos del área de Teoría del Lenguaje. Entre sus publicaciones recientes están los libros Sociosemiótica y Cultura de la UNAM en el 2019, Historia y Semiótica. Asimismo, ha publicado diversos artículos y ensayos en publicaciones nacionales y extranjeras acerca de temas relacionados con filosofía del lenguaje, semiótica, arte y patrimonio cultural, teoría del lenguaje y epistemología. El doctor Julio Horta forma también
parte del Núcleo Latinoamericano de Investigación en Semiótica con sede en Santiago de Chile. Muchas gracias, doctor Julio, por estar en Conexiones. Bienvenido. Antes que nada, pues un saludo, estimados colegas, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda su audiencia en el programa Conexiones. Y bueno, pues agradezco mucho la entrevista que estamos realizando, agradezco mucho el espacio para platicar pues temas que tienen que ver con la semiótica aplicada y bueno, cómo comprendemos nuestra cultura y la sociedad desde este enfoque teórico-metodológico. Pues como siempre agradezco el espacio y la oportunidad para seguir platicando de esto que nos apasiona, que es el campo de investigación de la semiótica. Antes de responder a algunas de sus preguntas, pues me gustaría dar un contexto de cómo surge este libro en la Universidad de Chile y bueno, pues cuál es la intención de esta publicación. Antes que nada, bueno, pues debo reconocer que el libro Cartografías Emergentes Estéticas del Espacio Público, editado por mis colegas Héctor Ponce de la Fuente y Jaime Cordero, es el producto de una investigación de 2 años que realizamos en el Núcleo Latinoamericano de Investigadores en Semiótica, con sede en la Universidad de Chile, específicamente en la Facultad de Artes, y es en esta universidad en donde surge la necesidad de investigar qué ocurrió con los movimientos sociales del 2019 al 2021. Recordaremos que tanto en Chile como en varias partes de Latinoamérica, como Colombia, México, Argentina, durante el 2019 y hasta el 2021 surgieron varios movimientos sociales de protesta por las injusticias que tenían que ver con imposición de leyes económicas, alza de impuestos, alza de transportes. Mucha gente comenzó a protestar por lo poco equitativo que estaba haciendo el Estado en la distribución de los recursos, además de los movimientos feministas que se aparejaron a toda esta revuelta social. Y bueno, pues en la Universidad de Chile surge la inquietud por investigar desde el campo de la semiótica qué ocurrió, cómo ocurrió y cuáles fueron algunos de los factores fundamentales en este proceso de las revueltas sociales en Latinoamérica del 2019 al 2021. Uno de los resultados concretos de este proyecto fue precisamente el libro que ahora estamos comentando, editado por la Universidad de Chile y publicado también allá, Cartografías Emergentes Estéticas del Espacio Público. Y bueno, pues debo reconocer y agradecer a todos los colegas que participaron en esta investigación interdisciplinar. Antes que nada, pues a mis colegas del equipo México, Fernando Arana y Paula Salazar de la Facultad de Filosofía y Letras, a mis colegas de la Universidad de Chile, especialmente al doctor Héctor Ponce de la Fuente, Jaime Cordero, etcétera. Es todo un equipo que integró a varios investigadores de diferentes áreas de conocimiento. No solo se dio como resultado este libro, sino que además tuvimos la posibilidad de realizar un coloquio un coloquio entre México y la Universidad de Chile, específicamente acá en México, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, un coloquio mixto, virtual y presencial, y bueno, pues tuvimos también la oportunidad de intercambiar ideas con investigadores, tanto de la Universidad de Chile como la Universidad Nacional Autónoma de México, comentando algunos de los resultados y avances de lo que íbamos encontrando a lo largo de nuestras investigaciones. Bueno, tomando esto como preámbulo, pues me gustaría ahora platicar con ustedes respecto a el contenido de este libro y específicamente la investigación que realizamos el equipo de México. Platícanos un poco sobre este texto, sobre esta investigación que recientemente ha publicado en colaboración con otros autores. Platíquenos sobre esta propuesta, cómo la semiótica se puede emplear en el análisis de lo social, cómo se construyó semióticamente el problema en esta propuesta de investigación. Bueno, la semiótica es un campo de investigación muy interesante porque nos permite estudiar los procesos de comunicación que están implicados en el tejido social.
En ese sentido, desde el campo de la semiótica estamos buscando los sentidos, significados que intervienen en esos procesos de comunicación, pero también nos permite estudiar cómo los diferentes hablantes que forman parte de una sociedad le van dando identidad no solamente a su entorno cultural, sino también a su propia corporeidad. También la semiótica nos permite estudiar cómo es que ciertas prácticas sociales construyen elementos significativos para los diferentes participantes de dichas prácticas y cómo se van estableciendo valores, jerarquías y relaciones institucionales en la construcción de sentido dentro de la cultura. Entonces, bueno, para investigar los movimientos sociales del 2019 al 2021 que ocurrieron en Latinoamérica, pues nuestra primera pregunta fue: ¿cómo se apropiaron del espacio urbano estos movimientos sociales? ¿Cómo resignificaron el espacio social urbano? ¿Qué sentido tenía el espacio de protesta en tanto espacio público? Y ¿cómo fue que los diferentes actores sociales y políticos intervinieron en la estética y en el imaginario de las sociedades contemporáneas en Latinoamérica? En ese sentido, pues la semiótica nos ofreció diferentes recursos teórico-metodológicos, así como diferentes modelos que nos permitían comprender cómo se fueron construyendo estas identidades emergentes a través de la protesta, pero también cómo se fueron resignificando los diferentes entornos sociales a partir de la manifestación estética de los movimientos políticos. En este sentido, fue una investigación muy interesante porque nos permitió poner a prueba nuestras teorías y metodologías desde el campo de la semiótica para ver si nos podían dar alguna explicación relevante respecto a ciertos fenómenos sociales. En este caso, insisto, la apropiación del espacio público. Y bueno, pues muchos de mis colegas, en general los investigadores que integraron este núcleo de investigación, utilizaron diferentes dimensiones de la semiótica aplicada y de la semiótica teórica. Si bien nuestra pregunta de investigación fue en principio propiamente un planteamiento desde el campo de la semiótica de la cultura, muchos utilizaron la semiótica aplicada a procesos estéticos, el análisis del discurso, semiótica narrativa, o bien incluso utilizaron herramientas de la semiótica visual para tratar de dar explicación a cómo es que ciertos movimientos sociales se apropiaron del espacio público y cómo transformaron la estética de ese espacio público. En ese sentido, el equipo de México se preguntó sobre la apropiación de los monumentos y cómo se resignificaron los monumentos a partir de las intervenciones estéticas de los movimientos políticos sociales ocurridos entre el 2019 y el 2021. Fue entonces una investigación que arrojó muchas preguntas interesantes que hoy en día podemos rastrear sus consecuencias en los efectos posteriores al 2021. Pues uno de los elementos más importantes dentro de las investigaciones académicas es precisamente la construcción, la elucubración, la configuración del problema de investigación y cómo se puede articular ello con diferentes perspectivas teóricas, académicas, conceptuales y después entender la realidad desde esa mirada. Muy interesante la reflexión que nos propone en este caso el doctor Horta a propósito del monumento y esta aproximación semiótica. Quédense con Conexiones, vamos a seguir dialogando un poco más acerca de la semiótica del monumento con el doctor Julio Horta. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Shkihatsihu. ¿Quieres saber qué significa esta palabra? Te invito a que te inscribas a la licenciatura en Lengua y Cultura de la UIM, donde puedes aprender las diferentes lenguas originarias que existen en México para el fortalecimiento y difusión de las culturas. No pierdas la oportunidad de estudiar en la UIM. ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México.
Estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural participaron en el cinedebate Yo practico mis valores, organizado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción, con la participación de la maestra Claudia Margarita Hernández Flores, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal del Estado de México, y Arisbeta Niceto Ventura, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de San Felipe del Progreso, con el objetivo de adquirir una visión global del contexto de la cinematografía. La egresada de la licenciatura en Enfermería, Tania Nava González, sustentó la modalidad de producción de materiales didácticos titulada Manual de Control Prenatal en Embarazadas con Cuidados Interculturales. Ante el sínodo presidente, Paula Guevara Lara, secretaria, maestra Rosa María y vocal, doctora María Consuelo Marín Togo. Estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en Salud Intercultural asistieron al tercer Congreso Internacional de Acupuntura, llevado a cabo en la Universidad Estatal del Valle de Toluca, con el objetivo de adquirir mayores conocimientos acerca de esta técnica terapéutica. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ya estamos de regreso en Conexiones y el día de hoy estamos platicando acerca de la semiótica del monumento con el doctor Julio Horta. Platíquenos, doctor Julio, un poco sobre el vínculo que hay entre los espacios públicos, los monumentos concretamente y su apropiación semiótica. En ese sentido, a nosotros nos interesaba investigar la resignificación de los monumentos. Los monumentos son un entorno público muy interesante porque permiten narrativizar el espacio urbano. Es decir, los monumentos son dispositivos semióticos que nos permiten vincular el espacio urbano con ciertas referencias históricas que se han posicionado en las narrativas institucionales de los estados o gobiernos. De manera muy interesante, nosotros podemos mapear y cartografiar cómo es que un espacio urbano como la ciudad adquiere un sentido a través de los diferentes recorridos que se pueden realizar en los distintos monumentos que componen el imaginario social de una sociedad. Entonces, los monumentos construyen una primera cartografía del espacio urbano, constituyen puntos de referencia que vinculan ciertos espacios con ciertas narrativas históricas y le permiten dar una identidad sociohistórica a los entornos arquitectónicos del espacio público. En ese sentido, los monumentos no solamente guían los recorridos de los ciudadanos alrededor de una ciudad, sino que además permiten una circulación de sentido de tal manera que esos recorridos urbanos adquieren una significación histórica y simbólica. Los espacios públicos necesitan de esta significación sociohistórica porque finalmente establecen una condición muy interesante en términos de sentido. Desde nuestra perspectiva, y esa fue una de nuestras preguntas relevantes, los monumentos permiten constituir y reforzar la identidad histórica del ciudadano. El ciudadano, cuando se siente identificado con aquello que representa el monumento, entonces el ciudadano se siente parte de una sociedad. Es muy interesante porque los monumentos pues, nos hablan de historias canónicas, historias institucionales que han sido posicionadas por los gobiernos o estados, historias que tienen que ver con la colonización, con la conquista, con los héroes que construyeron el Estado moderno, con los héroes que desarrollaron procesos revolucionarios de independencia. Todos estos monumentos van construyendo la narrativa del espacio histórico con la cual se siente identificado el ciudadano y, como efecto colateral, el ciudadano se siente parte de esa sociedad cuando reconoce la trayectoria histórica que representa el monumento. Sin embargo, del 2019 al 2021 vimos un cambio de paradigma.
Los movimientos de revuelta social se apropiaron de esos espacios públicos que representan los monumentos y los resignificaron. Los resignificaron de tal manera que, como en el caso de la glorieta de Baquedano en la ciudad de Santiago de Chile, Baquedano, recordemos, es un general colonizador en Sudamérica. Esta glorieta cambió totalmente su significación como glorieta en términos de entorno público vinculado con lo histórico y ahora se constituye en un espacio de protesta. La glorieta, o ahora llamada Plaza Dignidad, es un espacio en donde los chilenos van a protestar por el alza de precios, por la imposición de leyes, por la imposición de impuestos, etc. De hecho, el monumento específico de Baquedano, del general Baquedano, ya no está en la plaza. Solo quedó un montículo con diferentes grafitis y diferentes procesos de apropiación estética que los diferentes ciudadanos utilizan como espacio de protesta cuando se sienten vulnerados en sus derechos fundamentales. Entonces, esta resignificación del entorno monumental es lo que nos interesó analizar al equipo México dentro del Núcleo Latinoamericano de Investigación en Semiótica. Bien, pues muchas gracias por estas reflexiones y tal como señalábamos al inicio de este programa, es importante darnos cuenta que estos espacios públicos y por supuesto los monumentos que de manera particular se exhiben o se muestran en esos lugares, pues señalan también, además de condiciones históricas, por supuesto, condiciones culturales y semióticas que van dando lugar a formas de pensar, formas de ser, formas de vivir, formas de apreciar esos espacios en determinada época. Pues vamos a seguir dialogando acerca de este tema, semiótica del monumento, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Conexiones. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Alumnos de Desarrollo Sustentable y la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable participan en el programa de Aves Urbanas de San Felipe del Progreso y Atlacomulco, con el objetivo de contar con un monitoreo anual de aves migratorias de invierno. Estudiantes del Grupo 101 de la Licenciatura en Arte y Diseño realizan prácticas de corte y grabado láser, con el objetivo de fortalecer las competencias y habilidades en el uso y aplicación de nuevas tecnologías y software de diseño. Actividad coordinada por el licenciado Aldo Romero Castañeda, dentro de la asignatura de Fundamentos del Diseño Bidimensional y Tridimensional. Las estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en Lengua y Cultura, Celina Mendoza, Andrea Becerril y Dariana de Jesús, asistieron como ponentes al Foro de Estudiantes de Lingüística y Antropología, en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, en la ciudad de Chihuahua. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Entretejidos. Netzapu nahope ñeñeko para kokayo temina soka yeñimcha kakoñomu. Ratzaphu tzikeña. Nekoriri hando nunaka nun artículo nunumbara penunu pediatra pediusumincha. Kakoñomu namatu koturu koñensa kature bubu naho. Kanepeñe llora eta gama angesehinge genestabitu. Kapeñe kanemicha ahagangetze genya pemembeyo pesi nunajo peñe pea shutru. Ngeje morio kadobu kateje kalebigotoski peyoshipihi habakaneuno kanemincha. Nsaka nunu shanga naho peñe ka saku anani tsaphu siyatosu ayemincha inkoñomu. Iña tata. Naho teje. Mincha, Incoñomu. Traducción: Lengua Mazahua, variante occidente del Estado de México. Cintia Hipólita Salgado López. Locución: Daniela Canuto Jerónimo. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. El impacto emocional y la experiencia estética de los gráficos en movimiento.
Autora María José Vélez Montes. Resumen. El objetivo de este artículo es identificar qué es lo que hace que un gráfico en movimiento sea atractivo, dinámico, impactante y cómo se posiciona en la mente del espectador. Para ello será necesario retomar la idea de que la imagen por sí misma comunica, pero también tiene un componente emocional que atrae. Será a través del concepto de catarsis de Lev Vygotsky que se explica el impacto de la imagen, como una reacción estética que se vive a nivel emocional, aplicado a los gráficos en movimiento. Palabras clave: emoción, catarsis, imagen, gráficos en movimiento. Entretejidos. ¿Te interesa la salud de los que te rodean? La UIM cuenta con la licenciatura en Salud Intercultural, donde puedes desarrollar acciones de prevención, diagnóstico y atención integral a la población con necesidades relacionadas a la salud y enfermedades. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. ¿Te interesa el arte y la revaloración de las culturas? La UIM cuenta con la licenciatura en Arte y Diseño, en la que puedes formarte como profesional mediante un enfoque intercultural. En esta licenciatura puedes producir piezas artísticas de diseño, difundir los conocimientos y los valores propios de las expresiones culturales e históricas mediante la aplicación de técnicas artesanales, así como de herramientas de vanguardia para la realización de objetos de joyería, textiles, mobiliario, gráfica, pintura y escultura. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? Inscríbete. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos platicando acerca de la semiótica del monumento con el doctor Julio Horta. Platícanos, Julio, ¿cómo en un monumento tiene lugar esto que llamas vivencia imaginaria codificable? ¿Qué hace que un monumento cambie el contenido significativo que la gente asume imaginariamente? En ese sentido, en el sentido de vincular las narrativas históricas con el espacio urbano de la ciudad, se construye una vivencia imaginaria. ¿Por qué una vivencia? Porque forma parte de la cotidianidad de los ciudadanos, porque los monumentos se vuelven referentes del espacio urbano, se vuelven cartografías geográficas que de alguna manera determinan la circulación de los ciudadanos a lo largo y ancho de la ciudad. Pero es una vivencia imaginaria porque los vincula precisamente con las creencias, símbolos, narrativas que forman parte de la identidad social que ha construido el Estado. En ese sentido, es una vivencia imaginaria en tanto que permite a los ciudadanos formar parte de su realidad institucional e identificarse con esa realidad institucional. ¿Pero por qué es una vivencia imaginaria codificable? Precisamente porque se establecen toda una serie de sistemas sociales y sistemas de representación a través de los cuales el espacio monumental funciona y se le impone al ciudadano como parte de su referencia social presente. El ciudadano se sabe parte de una sociedad en tanto consume estas narrativas y estos símbolos que están depositados en los dispositivos monumentales. El hecho de que un monumento cambie de sentido, pues tiene que ver precisamente con que muchas de las significaciones de estos sistemas y de estos espacios monumentales ya no son consumidos ni interpretados positivamente por los ciudadanos contemporáneos. Entonces el monumento deja de tener su función fundamental como referencia sociohistórica, como construcción de una identidad
del ciudadano y entonces ocurren nuevos procesos de significación en donde el monumento es transgredido como monumento y resignificado hacia procesos distintos de la narrativización contemporánea del espacio urbano. Pues como ya reflexionábamos en este diálogo, uno de los escenarios importantes de nuestra apropiación, no solo de los monumentos, sino de cualquier espacio significativo, pasa precisamente por la condición de experiencia que podemos referir respecto de aquello que tiene como objetivo conmemorar un hecho. Y esta objetividad o esta capacidad semiótica de esos espacios puede resignificarse, puede volver a codificarse dependiendo de las circunstancias sociales a las que esté enfrentando una sociedad en particular, un grupo social en particular. Precisamente esta capacidad resignificativa es la que se juega en la investigación que nos propone el doctor Julio Horta. En el mismo sentido, platícanos cómo podemos comprender las diferencias entre un monumento y otro, el de Colón y el de las mujeres que luchan. ¿Por qué es tan importante la expresión de la protesta social a través de una representación monumental? ¿Cómo la semiótica puede contribuir en la comprensión de los conflictos sociales? Y, en este caso, ¿qué aclaró su tema? A lo largo de la historia de las sociedades contemporáneas, han surgido otros fenómenos como el antimonumento. El antimonumento es una reacción social frente al dispositivo monumental tradicional. Recordemos, el dispositivo monumental tradicional lo que busca es establecer en el espacio social, político y público una representación de los hechos de la historia oficial, de la historia institucional. En estos hechos vemos acontecimientos, héroes, personajes que de alguna manera materializan los cimientos de un proceso histórico institucionalizado o a través del cual se construyó la institución social contemporánea. En cambio, un antimonumento no representa una historia oficial. Un antimonumento representa más bien un acto de violencia, tiene una función como dispositivo de memoria, una forma, un antimonumento es una forma a través de la cual podemos recordar los hechos de injusticia que también forman parte de la historia de una sociedad, pero que muchas veces los gobiernos y los estados no reconocen como parte de la historia oficial. A través de nuestra investigación, nosotros encontramos y derivamos a través de ciertos análisis semióticos una nueva categoría, la categoría del pro-monumento. Voy a tratar de profundizar en este hallazgo de nuestra investigación. El pro-monumento es el resultado de un espacio monumental que se asume de manera negativa, es decir, se asume como un espacio no monumental, pero que sigue funcionando como un espacio monumental, y sin embargo, este espacio, lo que institucionaliza, este espacio monumental, lo que va a institucionalizar, no es la historia oficial, sino el espacio de protesta. Quiero contrastar dos casos que fueron relevantes para nuestra investigación y que están ampliamente analizados en el libro Cartografías Emergentes. Uno es, ya lo mencionamos, el caso de la glorieta del General Baquedano en Santiago de Chile, ahora Plaza Dignidad, y por otro lado está la glorieta de Colón, ahora glorieta de las mujeres que luchan en la Ciudad de México. Pasa algo muy interesante, colegas. En el caso de la glorieta del General Baquedano en Santiago de Chile, ahora Plaza Dignidad, el espacio monumental se transgredió desde sus raíces. No solo hubo una resignificación del espacio monumental, sino que cambió totalmente su sentido. Tal y como comentamos hace unos instantes, la glorieta de Baquedano dejó de ser glorieta de Baquedano, dejó de ser un espacio monumental y ahora se volvió un entorno social de protesta. Cualquier grupo social, cualquier colectivo, cualquier estrato
que sienta vulnerados sus derechos, que sienta vulnerada el ejercicio de justicia por parte del Estado, puede ir a Plaza Dignidad a protestar y a manifestarse. En el caso de México pasó un proceso totalmente diferente. El dispositivo cambió solo de manera aparente. Es decir, la glorieta de las mujeres que luchan sigue manteniendo, en términos de estructura semiótica, sigue manteniendo todos los dispositivos de un espacio monumental y además de un espacio museístico. Nosotros vemos ya recorridos predeterminados en la glorieta de las mujeres que luchan. Vemos una articulación, casi como una exposición museística, vemos una articulación de espacios de exhibición que se van vinculando horizontal y verticalmente unos en relación con otros. Pero además, vemos que el espacio monumental no fue transgredido. De hecho, lo único que se hizo fue resignificarse la forma de ese espacio monumental, pero no su contenido. La función de monumento, por ejemplo, como el pedestal, como el espacio de exposición, como la traza de un recorrido predeterminado, como la explicación museística de lo que estaba uno observando, es parte de los dispositivos que constituyen la glorieta de las mujeres que luchan. Entonces, a diferencia de Plaza Dignidad en Santiago de Chile, la glorieta de las mujeres que luchan no transgrede la función básica del espacio monumental, sino más bien añade al espacio monumental los dispositivos de un espacio museístico, pero el contenido no es la historia oficial, sino es la protesta feminista que ocurrió en años recientes. Entonces es muy interesante el contraste y es muy interesante también el caso. Porque a diferencia de Plaza Dignidad, la glorieta de las mujeres que luchan es un espacio que incluso los gobiernos se debaten por cómo intervenirlo, cómo resignificarlo, es decir, sigue manteniendo su función institucionalizante. Y aquí una hipótesis muy interesante que arrojó nuestra investigación. El caso de la glorieta de las mujeres que luchan nos muestra justamente un proceso que tiene que ver con la institucionalización de la protesta. Es una protesta permitida, es una protesta que constituye parte de la memoria contemporánea del ciudadano, pero no es una protesta que esté abierta a la dinámica social de intervención, sino que está determinada por los procesos de institucionalización precodificados, predeterminados. En ese sentido es que opera entonces la categoría promonumento. Es un monumento que en principio aparenta no ser monumento, pero que mantiene todos los dispositivos museísticos de un monumento, solo que el contenido es distinto. No es la historia oficial institucional, sino es la protesta social, en este caso, la protesta social feminista. Pues bien, como decíamos, los monumentos se establecen y se codifican siempre desde cierto tipo de razón, desde cierto tipo de codificación semiótica, desde cierta capacidad expresiva de los símbolos, pero esa capacidad expresiva tiene también muchas veces contrapartes o tiene maneras muy particulares de ser apropiada por las poblaciones hacia las que se ofrece la disposición monumental de una obra. Y en el caso de las obras que conmemoran, por ejemplo, en este caso el descubrimiento de América o la conquista de un territorio, pues siempre hay resistencias y siempre hay posibilidad de establecer discursos subversivos respecto de estas condiciones monumentales. Muchísimas gracias, Julio, por habernos acompañado en esta emisión de Conexiones. Esperamos reflexionar en lo futuro sobre este y otros temas que le atañen a la semiótica, que es por demás interesante. Quédense con nosotros, esto es Conexiones, ya estamos de vuelta. Entretejidos. Gmutsa ñeti de madeto ratote ganzi nzoni nojo mahuifi.
naranchuka ma gatote. Sheni, nuna bukwa sheni shuki yantote derauk befi gagnini fatsi ñani amadeto gatote de ingats nzoni ñojo mahuifi araknini de monda nejanja tsedi jaratogi bayuti radotsani. Ranara yuti de la venga feni 2030 shoka manara feni de enda manatandi garayo toki de la nua ranza doja de nuarantunga muy mboya fadi njabu koji nara oga uni ganzoni njata ote gamaran goti de ranshoge monda nedi jamani pagego ramudi ñua jaishra Kwatsuavi rantegi nevedjo geagedi mfaste ratederagmeto ranshoge monda. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Comunidad Terapéutica del Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte. Una propuesta alterna de tratamiento. Autor, Pedro Alberto Aguilar Cueto. Resumen. El presente artículo analiza las ventajas del programa de comunidad terapéutica en el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte de la Ciudad de México y cómo influye en el proceso de reinserción del sentenciado. Además, la incorporación de la Agenda 2030 abre otra perspectiva desde el punto de vista de innovación al modelo tradicional del tratamiento dentro de las prisiones, consolidando así una propuesta del modelo penitenciario replicable en otros centros de reclusión de la República Mexicana y que atiende de manera prioritaria a las personas privadas de la libertad, al mismo tiempo que contribuye al proceso de pacificación del país. Palabras clave: prisiones, comunidad terapéutica, Agenda 2030, reinserción social. Entretejidos. En la licenciatura de Desarrollo Sustentable tienes la oportunidad de diseñar proyectos que ayuden a la conservación de los ecosistemas y reservas naturales del país, así como también crear herramientas para el uso adecuado de los recursos naturales que hay en tu entorno. Ya lo sabes, inscríbete. Bien, pues esperamos que este tema haya sido de su agrado y, como pudieron notar, nos permitió esta discusión hacer referencia a distintos momentos de significación en torno a estos monumentos y darnos cuenta también cómo esos entornos influyen o presentan un espacio determinado para que los sujetos que habitan ese momento coyuntural puedan dar un sentido particular a ese monumento o a ese espacio. Es por demás interesante reconocer de esta forma cómo un monumento histórico, por ejemplo, en este caso una estatua de Cristóbal Colón, puede ser resignificada justamente en la actualidad y cómo a partir de las protestas sociales o las demandas sociales puede darse un sentido contrario o distinto al que inicialmente le produjo la edificación de ese monumento. Claro, esto pone en la mira, digamos, Vero, esta condición importante de que ante todo discurso oficial o ante cualquier discurso que se erige monumentalmente en una disposición física para ser honrado, pues subvierten o se resisten otro tipo de apropiaciones simbólicas que le disputan esa condición de exhibición, esa condición no solo que manifiesta precisamente el empoderamiento o la significación de un espacio, sino que también tiene que ver con condiciones sociales muy particulares que los sujetos que se resisten a esas disposiciones semióticas pues cuestionan, y no solo cuestionan sino confrontan e incluso transgreden, que es uno de los elementos importantes en términos de la significatividad que supone toda obra que es exhibida ante un público, y sobre todo las obras con carácter histórico, con carácter social, con carácter de confrontación entre grupos sociales distintos. Bueno, pues sin duda un tema interesante y que nos da, por supuesto, mucha información, mucho contenido para dialogar en próximas emisiones.
Por lo pronto, este programa se ha terminado. Agradecemos mucho su acompañamiento en este día y me dio mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompañó Edwin Morón. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Agradecemos al equipo de producción de Conexiones. Daniel Vallejo, Daniela Canuto y Ciro González. Hasta pronto. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.